Yo le invito a que usted abra la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la ¿qué? Con la sana doctrina. Yo la otra vez expliqué que la sana doctrina no es lo que la gente dice que es la sana doctrina, sino que la sana doctrina es lo que vamos a leer a continuación. Mire lo que dice que es la sana doctrina: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Diga conmigo, sujetas a sus maridos. Hago énfasis ahí, amén, por el día de la santanderianidad, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? No sea ¿qué? Blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo, diga conmigo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen, diga conmigo, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El poder del ejemplo. Mire, déjeme decirle algo. Si hay algo que he venido analizando durante estos últimos años, es porque no hay un enlace generacional entre las generaciones que van y vienen. Por ejemplo, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque cuando uno ve que las generaciones de hoy están prácticamente arrancando de cero. Están empezando como si atrás no hubiera habido una generación que les ayudara a poder salir adelante. La idea de Dios con las generaciones es que cuando Dios toma a un hombre, toma a una mujer, Dios lo toma, lo forma, lo procesa, y todo ese proceso queda acumulado para la siguiente generación, para que en esa generación la persona no vuelva a empezar desde cero, sino que esa persona ya comience o arranque desde el lugar de donde su padre lo dejó. Pero uno ve que hoy usted ve que hay hombres que trabajan toda la vida y sus hijos terminan comenzando nuevamente, ganándose el mínimo, empezando a luchar como si no hubiera habido una generación atrás, como si no existiera una generación atrás. No hay un enlace generacional en nosotros. Estamos nosotros criando hijos, sosteniendo hijos para que prácticamente batallen las mismas o peores batallas que las que nosotros hemos batallado. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: nosotros vamos a ser una generación nueva, una generación que deja un legado. Amén. El problema de la generación es que no deja legado, y cuando no se deja legado, no hay avance de las familias, no hay avance del reino. Pero hay algo que a mí me causa más impresión que no hacemos como familias, como personas, y es que nosotros no dejamos un buen ejemplo que seguir. No dejamos, mire, el buen ejemplo tiene algo, el buen ejemplo deja para inspiración de los que vienen atrás. Deja para que sean inspirados a hacer algo mayor. Usted le pregunta a los hijos de la casa y le pregunta: ¿usted quiere ser como su papá? Y dice: no, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Neymar, yo quiero ser como yo no sé quién. Pero ¿por qué nosotros como padres de familia no podemos inspirar a nuestros hijos a que vayan más allá? ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos concentrado en dar en buen ejemplo. Mire, los hijos son el resultado del ejemplo de la casa.
Lo que es un hijo mientras se desarrolla y mientras es adulto es lo que se hizo en la casa, pero con ejemplo, no con regaño. Mire, los hijos no aprenden por regaños, los hijos aprenden por ejemplo. Los hijos aprenden, absorben todo lo que ven de sus papás. Entonces uno ve que los hijos se traen a la iglesia, vienen hasta cantan coros, llegan a la casa, pero en la casa ven una inconcordancia de lo que se ve en la iglesia con lo que se ve en la casa. En la iglesia se ve una cosa, en la casa se ve otra. Entonces eso es un choque para la generación que viene atrás. ¿Sabe por qué? Porque la generación queda confundida. Entonces la generación, mire, si hay algo que van a tomar nuestros hijos en las personalidades de nosotros, ni siquiera la doctrina que nosotros profesamos, sino los hijos van a adquirir en la personalidad de nosotros. Si usted es de los que va a la iglesia y cuando llega a la iglesia usted, ay, amén, aleluya, y llega a la casa y dice, oiga, pero ese pastor sí es exagerado con eso del diezmo, su hijo está ahí escuchando. Y toma esa personalidad, la toma. Y esa personalidad es la que va a reproducir. Dígale que tiene a su lado. A mí me parece que el ejemplo es importante. Amén. Ayer estábamos bajando del aeropuerto, llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa, fuimos a sacar unas cosas del carro. Y nosotros acostumbramos a que cuando llevamos muchas cosas, decimos, trajimos mucho chéchere, perdónenme la expresión. Y nuestro hijo bajó y dijo, uy, es que hay mucho chéchere. Miren, no se lo enseñamos nosotros, él lo vio y se lo absorbió. Él lo absorbió. Entonces, si nosotros trabajamos, no en la predicación, porque nosotros podemos predicar la palabra y está bien, sino que trabajemos más en el ejemplo que le estamos dando a las generaciones que vienen. Si hay algo que nosotros debemos ser, es ser agentes inspiradores. Debemos ser agentes de inspiración. Si algo nos hemos propuesto nosotros como pastores es inspirarlos a ustedes, más que cualquier otra cosa. El día que Dios a usted le tenga un llamado, un ministerio, usted tenga una inspiración para poder hacerlo, que alguien lo haya motivado a que usted lo haga. Amén. Entonces el problema de que nosotros, mire, si nosotros en la vida, toda la vida estamos aprendiendo. Toda la vida estamos aprendiendo. Aún el que tiene más edad tiene mucho por aprender. A veces la gente cuando llega a los 60 piensa que ya lo ha aprendido todo. No, en la vida todo es un aprendizaje continuo. Y hay diferentes y múltiples métodos para aprender. Pero lo mejor que nosotros podemos utilizar para aprender son los ejemplos. Mire, la Biblia está llena de ejemplos. Usted ve la escritura y la escritura no. Vea, usted sabe que la palabra de Dios fue para usted, pero en realidad usted se da cuenta que la escritura fue lo que le pasó a Daniel, lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Isaac, lo que le pasó a Jacob, que de alguna otra manera lo que le pasó y lo que vivió sirve como ejemplo para nosotros, para que a nosotros no nos pase lo que les pasó a ellos, sino que la sabiduría que se saca del ejemplo haga de que nosotros vivamos de una manera diferente. Amén. Entonces, la mejor manera de aprender es el ejemplo. Mire, cuando nosotros aprendemos del ejemplo de la escritura, nosotros adquirimos sabiduría espiritual, sabiduría del cielo, no la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Se adquiere a través de la palabra. Por eso uno debe saber Biblia, leer Biblia, estudiar Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de la escritura se va a pasar a nuestra vida. La escritura dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da en abundancia. Mire, más que sentarse a escuchar a una persona de edad, que es bueno, es mejor estudiar la escritura, porque os parece que en ella está la vida eterna, dice la escritura. Amén. Entonces, hay muchas maneras de aprender, pero la mejor manera de aprender a vivir es estudiando la palabra de Dios, sacando el ejemplo de la palabra. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Libro de los Salmos 119, capítulo 119, 105, dice la escritura de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Lámpara es a mis pies. O sea, la lámpara a los pies es para que usted no vaya a tropezarse cuando usted va caminando, ¿cierto? La lámpara a los pies y lumbrera al camino. A las decisiones que nosotros vayamos a tomar, debemos vivirlas de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Amén. Pero también Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, le dijo lo siguiente:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, venga, le explico algo. A Josué se le dijo que meditara en la palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra que hasta el momento estaba, que era la historia de los patriarcas y la historia del pueblo de Israel. O sea, el Señor le estaba diciendo: mediten los ejemplos de la escritura, y de ellos entonces usted hará prosperar su camino, y entonces le irá bien. Porque la mejor manera de aprender es encontrar el ejemplo, sacarle la sabiduría al ejemplo y vivir de acuerdo al ejemplo. Amén. Pero a veces no lo queremos hacer porque queremos vivir a nuestra manera. Es que a mí me parece, pastor, yo quiero. No se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que la palabra del Señor nos muestra como ejemplo. Ay, es que yo, mire, vámonos de viaje, nos vamos de viaje. ¿Preguntaste si podías ir? No, es que yo quiero. ¿Preguntaste? Mire, el profeta nos contaba el testimonio, ¿no? De la persona que él le dijo no vaya porque Dios le dijo que no fuera. Y fue y terminó atropellando a un niño. Mire. ¿Por qué? Porque, escúcheme, la palabra nos manda y nos enseña y nos da el ejemplo de que hay que preguntar antes de ir. Josué no preguntó para tomar a Ai y los derrotó a Ai, porque no era el tiempo de subir. Amén. Amén. El muchacho se va a casar y no le pregunta a Dios si es o no es. Se casa y después le anda preguntando a Dios cómo resolver el problema. Esa respuesta no existe. ¿Sabe por qué esa respuesta no existe? Porque no hay respuesta a algo donde no se mandó a hacer algo respaldado por Dios. Amén. No hay respuesta. Ahora suma la consecuencia del acto. Diga conmigo, ejemplo. Mire, la escritura dice que el amor, mire, la escritura dice que el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Mire, cuando uno se llena de información, pero uno no ve el ejemplo del amor de Cristo, entonces uno puede terminar envanecido con lo que sabe y no con la experiencia de amor de Cristo en nuestra vida, que fue el ejemplo de cómo vivir. Yo quiero que en esta mañana, si vamos a salir de la iglesia ahorita, salgamos nosotros inspirados y salgamos motivados a ver los buenos ejemplos y a vivir de acuerdo a ellos. Amén. Amén. Mire, cuando uno mira el ejemplo, mire, en un ejemplo, haga de cuenta de que el ejemplo es una bolsa llena de años de trabajo, de experiencia, de sabiduría, que cuando usted toma el ejemplo, usted se la lleva prácticamente ahorrándose el tiempo, el trabajo, todo. Amén. Y no lo tiene que usted que volver a hacer. Mire, cuando nosotros tomamos el liderazgo y le decimos, ¿sabe por qué le decimos? Porque nosotros ya hemos vivido la experiencia del servicio. Nosotros ya servimos, yo ya cargué bafle, ya prediqué en un bus, ya evangelicé, ya visité, ya estuve haciendo una cosa. Y ya tenemos el ejemplo y la experiencia para transmitírsela a ustedes. De eso se trata. Dígale al que tiene a su lado, la vida se trata de tomar buenos ejemplos y de seguirlos. Amén. Mire, el buen ejemplo, ¿por qué son importantes los ejemplos? Porque el buen ejemplo es la credibilidad de la enseñanza. Mire, yo no tendría credibilidad para enseñarle a usted si yo no tuviera familia. Si mi esposa llegara con los ojos morados acá a la iglesia, si llegara así con los ojos morados y yo le dijera a usted, venga hermanos, amemos a nuestras mujeres, tratémoslas como el vaso más frágil, y usted le mira a los ojos a mi esposa, y entonces el mensaje no tiene credibilidad. Si yo le digo a usted sea responsable, mantenga a su mujer, y entonces en mi casa están pasando necesidades, entonces no hay credibilidad del mensaje, no hay un buen ejemplo. Si vamos a seguir ejemplos, veamos ejemplos que tengan fruto. Que tengan fruto, que tengan resultado. Porque seguir un ejemplo que no tenga resultado es un fracaso. Amén. Le voy a dar 3 tipos de ejemplo. Estoy enseñando.
Le voy a dar 3 tipos de ejemplos que no se deben seguir. Hay muchos, pero le voy a hablar hoy de 3 en especial. El primero de ellos es: no siga el mal ejemplo de los que tienen la oportunidad y no lo aprovechan. No siga el mal ejemplo del que tiene oportunidad y no la aproveche. Mire, la Biblia está llena de personas que tuvieron oportunidades y nunca las aprovecharon, o las desecharon, peor aún. Y en eso podemos aprender de que las oportunidades, escúcheme, se van y nunca vuelven. Sí, pero pastor, Dios es un Dios de oportunidades, pero la segunda no es la misma que la primera. Amén. La segunda no es la misma que la primera. Si no, pregúntele a Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura y después, deseando con lágrimas recuperarla, no la pudo recuperar. Entonces siempre hay el ejemplo de gente que tiene oportunidades pero no las aprovecha. Mire, todos en la vida tenemos múltiples oportunidades, pero la vida está en aquel que aprovechó la oportunidad, no en el que no la aprovechó. Y entonces usted sienta a gente en la calle y se pone a llorar y se pone a contar de que no tuvieron oportunidad de estudiar, de que no tuvieron oportunidad de hacer las cosas diferentes. Mire, mentira, todo el mundo tiene oportunidades. Que unos tengan más que otras, sí, es verdad. Pero como en esto no se trata del que tenga más o el que tenga menos, sino que la vida se trata del que aprovecha la oportunidad, así sea una sola. Recuerde que cuando Dios repartió los talentos, a unos les dio más que otros, pero a todos les exigió por igual. Porque el hecho de que unos tengan más y otros tengan menos no quiere decir de que el final, escúcheme, no quiere decir de que el final no pueda ser mejor el que tuvo menos que el que tuvo más. Mire, conocemos de gente que se hizo de la nada. Mire, nosotros como familia, de mi familia de la casa, conocimos a un hombre que vendía en la calle, vendía ropa en la calle. Hoy es un empresario multiempresario, tiene muchas empresas y tiene mucho. Pero la policía lo perseguía, vendiendo en la calle, la policía lo perseguía. Decidió él aprovechar su única oportunidad de venta en la calle, que no era tan gran oportunidad, y hoy tiene de todo porque aprovechó la oportunidad. Para esa fecha muchos tenían oportunidades, sabían cosas y nunca las aprovecharon. Uno no puede seguir el mal ejemplo. Y yo le quiero leer hoy lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose a Israel, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por los cuales se quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, todo el pueblo de Israel, escúcheme bien, todo el pueblo de Israel vivió bajo la nube, en el desierto, se alimentó del maná que venía del cielo, bebieron del agua de la roca, fueron bautizados con Moisés en el mar, o sea, pasaron el mar rojo, todos. Pero dice la escritura que de los demás de ellos Dios no se agradó. De esa generación que salió, ¿sabe cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? 2. De una generación completa que salió. Y todos tuvieron la misma oportunidad. Todos caminaron bajo la misma nube. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Se alimentaron del mismo pan espiritual. Mire, hay la iglesia del Señor donde todos escuchamos la misma palabra, recibimos la misma administración, recibimos la misma atención, la misma visita, la misma administración, recibimos el mismo poder del Espíritu Santo, pero todos no triunfan y todos no salen adelante. Pero ¿por qué
él sí o por qué no. Pero a mí, ¿por qué? ¿Y usted come lo mismo espiritualmente? A menos de que quede dormido en el culto. Pero come lo mismo, bebe lo mismo espiritualmente. Se le hizo liberación 1, liberación 2, liberación 3, regiones de cautividad 1, regiones de cautividad 2, regiones de cautividad 3. Hizo sanidad interior 4 veces, comunión con Dios 2 veces, lo mismo y nada. Porque se trata de aprovechar la oportunidad. Cuando yo entré a estudiar nosotros la carrera profesional, entramos 70 y nos graduamos 12. Y usted empieza a mirar, no, que yo me tocó irme a trabajar, todos trabajamos. No, que es que la novia la embaracé. Bueno, hay otros que la embarazaron y salieron. Que no, que una cosa, que otra. Mire, las excusas, escúcheme bien, las excusas son la peor enfermedad del ser humano. Porque con excusas la gente no sale adelante, no se desarrolla. Porque no puedo, porque no quiero, porque no me pasó. No, uno tiene que sacar las excusas de la vida de uno. Las oportunidades siempre van a haber. Israel tuvo la oportunidad y quedó Josué. ¿Y quedó quién más? Caleb. No hubo nadie más que quedara. Pero es que Dios había escogido a Josué y a Caleb. No. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios al que ve dispuesto, a ese usa. Dios al que ve determinado, a ese Dios pone su mirada en él. Dios está buscando una generación que aproveche la oportunidad de Dios, que aproveche lo que está pasando en la iglesia. Y entonces a ese Dios va a usar y lo va a bendecir. Y ese va a ser la inspiración para la próxima generación. Josué fue la inspiración. Caleb fue la inspiración. ¿Sabe qué dijo? Mire, 40 años en el desierto. Luego entró Caleb a tomar la tierra prometida, luchó con todos los gigantes. Y cuando fueron a repartir la tierra, fueron a entregar la tierra, le dijo Josué a Caleb, ¿qué quieres tú? Y Caleb dijo, dame ese monte. Pero si ese monte todavía está ocupado por los enemigos, dame ese monte, porque tú me lo prometiste, yo lo voy a tomar. Estaba ocupado. O sea, ¿qué quiere decir? Que le tocaba ir a luchar por ese monte y lo pidió. Caleb es inspiración. ¿Por qué? Porque Caleb era aguerrido. A la edad que ella tenía, Caleb seguía batallando, seguía luchando, porque él sabía que Hebrón era una oportunidad de Dios para su vida. Amén. Diga conmigo, voy a aprovechar las oportunidades y no voy a seguir el mal ejemplo de los que no la aprovechan. Amén. Mire, Saúl y David tuvieron la misma oportunidad. La misma. Inclusive Dios, cuando Saúl le falla, Dios le dice, yo hubiera hecho de que tu reino fuera duradero, pero no aprovechó. Uno no puede vivir dejando pasar las oportunidades. Saúl gobernó 40 años. Tuvo oportunidad de extender el reino de su familia, pero no se aprovechan las oportunidades. Y si no se aprovechan las oportunidades, no vuelven. Siempre que usted no aprovecha la oportunidad, entonces lo que Dios le puso a usted se lo da a otro. Mire lo de Saúl. Saúl se le dio el reino, entonces Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a un pastor de ovejas, a un muchacho joven. A él le entregó el reino. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Pastor, recibí la unción, aprovéchala. Pastor, recibí la palabra, vete a predicar. Pastor, recibí una bendición grande, aprovechela, sé mayordomo. Siembra para las generaciones siguientes. No puede pasar toda una vida trabajando y no te quedarte nada. Pastor, 40 años trabajando, desde los 20 tengo 60, ¿y qué tienes? Nada. Nunca aprovechaste, nunca ahorraste. Pero pastor, es que lo que me ganaba me alcanzaba. Pues entonces apriétate el cinturón, pero tienes que ahorrar algo. Que en cualquier momento se abre una ventana, tienes tu casa, tienes tu carro, tienes a tus hijos estudiando. Amén. Diga conmigo, sana doctrina. Ay, aleluya. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, a los meses primeros, yo recuerdo que dijeron instituto bíblico, y yo me metí de una vez. Dijeron, vamos a hacer células, me metí yo de una vez.
Jóvenes, me metí yo de una vez. Culto en la mañana, me metí yo de una vez. Culto en la tarde, me metí yo, que era el que manejaba el videoín. Culto del jueves, allá estoy yo. Partido de fútbol, allá estoy yo. Estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia. Hace muchísimos años y así llevo todos los años. Pero yo llegué con los zapatos rotos, sin ropa, más flaquito que ahorita, simpático, pero ahora estoy más simpático. La gracia se derramó. Y yo dije, es mi oportunidad, Cristo es mi oportunidad. Voy a aprovechar mi oportunidad porque antes no era nada, ahora veo la luz y ahora que estoy viendo la luz es para vivir diferente. Uy, al pastor, ¿cómo es de seguro? Usted era como yo era de miedoso. Pero cuando usted ve la oportunidad en Cristo Jesús y la aprovecha, entonces Dios hace de ti una nueva criatura. Dios hace de ti una nueva persona. Y todos esos años he visto la bendición del Señor por aprovechar la oportunidad. Mire, donde yo conocí al Señor, yo nunca dirigí un culto. Nunca. Menos predicar. Pero el día que dijeron va a predicar y me dijeron en otro lado y fui y prediqué, y de ahí no he parado de predicar porque aproveché la oportunidad, me preparé bien, estaba preparado. Yo estoy esperando que el Dios de los cielos me diga, bueno, y ponga a predicar, y lo pongo a predicar, espero que aproveche la oportunidad el que vaya a predicar. Amén. Pero hay que aprovechar las oportunidades. Número 2, de los malos ejemplos que no se pueden seguir es escuchar a personas incorrectas. Libro de Números capítulo 13 versículo 30. Números capítulo 13 versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Hay personas a las que hay que hacer callar cuando nos están hablando mal. Vuelvo y lo repito, hay personas que hay que hacer callar cuando nos están así hablando. El Señor, pero pastor, ¿eso es grosero? No es grosero. Porque Jesús mandó a callar a Pedro. Amén. Pero pastor, uno no puede ser tan fuerte con la gente. Con la gente que habla mal hay que ser fuerte. El Señor le decía a los fariseos, a los saduceos, generación de víboras. Lo que pasa es que como nos tiemblan las piernas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo mire, Caleb es la inspiración más grande del pueblo de Israel. No había nadie como Caleb en carácter, en temperamento. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Moisés, me imagino que Moisés estaba allá. Perdóneme, Moisés fue uno de los, pero Moisés estaba allá. Caleb mandó a callar al pueblo. No mandó a callar a uno, mandó a callar al pueblo. Y dice, subamos luego y tomamos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, o sea con Caleb, dijeron, no podremos subir con aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Mire, si hay algo, si hay un buen ejemplo, ¿sabe cómo terminaron esos 10 espías? Muertos. ¿Sabe cómo terminó el pueblo que decidió escuchar a los espías? Muertos. Nunca alcanzaron nada. Porque cuando uno escucha a alguien que habla mal y uno decide creer al que habla mal, uno nunca alcanza nada. Siempre existe el fusilánime, el que desanima, el que quiere tirar las cosas al piso cuando están caminando. Siempre hay alguien que quiere dañar las cosas cuando están avanzando. Y uno no puede escuchar a esa persona. Uno no puede, uno tiene que cerrar sus oídos. Mira, hay gente que se dedica solamente, nunca vea, hay gente que perdió su propósito. Hay gente que ya no quiere hacer nada, no quiere saber nada. No, su vida fue un fracaso y lo único que quiere es que los demás también fracasen. A esas personas no se pueden escuchar. Uno tiene que escuchar a personas que tienen fruto. Cuando uno se va a casar, se le acerca siempre el que le ha ido bien y el que le ha ido mal. Y el que le ha ido mal, bien le dice usted para qué se va a casar. ¿Para qué se casa?
va a sufrir. Pero si usted decide escuchar esa voz, usted no hace nunca nada. Busque a alguien que le haya ido bien y pregúntele cómo se vive en el hogar. Pregúntele y aprenda, y aprendamos de aquellos que tienen fruto. Pero ellos fueron, reconocieron las promesas de Dios. Llegaron 10 espías y dijeron: mire, porque siempre son más los que hablan mal que los que hablan bien. 10 espías dijeron: no, eso está, allá hay un fruto, pero es que allá hay una gente grandísima, gigantes, y no, eso por allá nos van a acabar, nos van a destruir. Caleb dijo: no, señores, nosotros vamos a ir más y vamos a poder más que ellos. Que no, y fueron, le hablaron mal, y todos se pusieron a llorar. Y la verdad era que les iba a ir bien, que iban a tomar la posesión. Por ese pequeño error, 40 años duraron dando vueltas. Mire, hay situaciones, circunstancias en la vida de las personas que llevan 10, 5, 15, 20 años por haber escuchado un mal comentario de alguien y haberlo creído. Uno no puede escuchar a aquel que no tiene visión, a aquel que no ha creído la palabra del Señor. Uno no puede hacer eso. Ellos 40 años y fuera de eso no llegaron nunca. Dios tuvo que levantar una nueva generación. Y yo creo que si hay un ejemplo que aprender, este es muy bueno. Uno no puede escuchar a la gente que quiere dañar el camino del Señor. Mire, en internet, usted puede entrar a internet, métase a YouTube, y usted va a encontrar a gente que habla mal de los que están bien. Porque eso se volvió un deporte, hablar mal de otros. Pero si algo que yo voy a enseñarle a usted mientras yo sea el pastor de esta iglesia, hasta que Dios lo decida, es que la tarea de nosotros es hablar bien de la gente. La tarea de nosotros es ver lo bueno de las personas. Es nuestra tarea, y dice la escritura, escudriñarlo todo, sacar lo bueno. Amén. Pero ellos hablaron mal y de mal y mal y se creyeron. Porque nosotros tenemos un chip metido de que nosotros creemos siempre lo malo. Nos es más fácil creer lo malo. Nos es más fácil. Usted puede decir que Colombia se va a destruir, sí. Salen noticias por un lado, por otro, que Colombia se va a acabar. Pero usted ve una noticia que dice que Colombia va a ser una tierra del Espíritu Santo. Y dice: ah, sí. Nos es más fácil creer lo malo que lo bueno. No que a Julito lo vieron allá mal. De verdad, se entera todo el mundo rápido. No, sí, en serio. Perdóneme, Julito, que lo ponga de ejemplo. Pero lo ven a Julio evangelizando, orando, nadie dice nada. Ayer les decía en Sanidad Interior a las personas, le decía: mire, prepárense, porque su servidor se va a meter donde están los pecadores para ganar las almas. Entonces, si me llegan a ver en una cantina, sentado en una mesa donde usted encuentra trago, créame que voy a estar por el reino. Y si no me cree, pues no me crea, no me importa. Lo que voy a hacer es ganar las almas. No me mueve el trago, no me mueve la droga, me mueve las almas. Amén. Amén. Diga conmigo: no escuchar a personas incorrectas. Siempre hay castradores de sueños. Siempre hay castradores. Mire, hay gente que quiere castrar tus sueños y tú no los debes escuchar. Porque el día de mañana, cuando tú ya estés realizado, se quieren montar contigo en el sueño. Hay gente que te va a abandonar cuando tú estés empezando, porque empezando no es fácil. Todo el mundo quiere llegar en el momento en que todo está listo. Todos quieren llegar cuando ya está todo bien bonito. Pero ahí ya no hay lugar para la gente. Porque los que deciden estar en las malas van a estar en las buenas. Amén. Ese pastor loco que se quiere comprar un terreno nos va a poner a la iglesia ya a sufrir. Pero cuando la iglesia tenga sus sillas acolchonadas, su aire bonito, todo bien bonito, entonces usted es el que va a disfrutar. Amén. Pastores que me metieron en una empresa y dele, créale al Señor. El Señor va a estar con usted. Hágale. Pero aquel que no te creyó, aquel que no estuvo contigo,
cuando estés en el tiempo de la gloria, sírvele de ejemplo. Amén. Para que Él también pueda hacerlo. Amén. Número 3, y con esto ya termino. Siempre hay un mal ejemplo, y el mal ejemplo es los que deciden hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y no lo voy a leer porque ya nos quedamos en tiempo y tenemos la cena. Tenemos el ejemplo de Jonás. A Jonás se le dijo: ve y predica a Nínive. Y Jonás tomó una decisión y se fue para Tarsis. Y estando en medio de la barca, las tormentas aparecieron. La tormenta quería partir el barco, porque él estaba decidido a hacer su propia voluntad. Mire, pero le voy a decir algo. Escúcheme. Le voy a decir algo que es lo más profundo que le voy a decir en esta mañana. Cuando uno ha entrado en la lista de Dios, cuando uno ha entrado en el propósito de Dios, cuando uno está caminando en el reino de Dios, se desaparece algo que se llama el libre albedrío. Porque Dios lo fuerza a uno completamente a hacer su voluntad. Y si usted quiere tomar una decisión totalmente diferente, entonces se va a estrellar. Jonás se estrelló con una tormenta, se estrelló con un barco que se iba a partir, con los equipajes que se tiraron, que lo tiraran al mar con un gran pez, hasta que no hiciera la voluntad de Dios. La escritura dice: aquellos, si no, es que no quieren ir, entonces fuércenlos a entrar. Mire, cuando uno ya está en la agenda de Dios, en la lista de Dios, cuando Dios ya lo ha tomado a uno y uno se quiere escapar, ¿sabe qué dijo el rey David? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si fuera allá arriba, allá estás tú. Si fuera bien abajo, allá estás. Si me fuera hasta donde rayar el alba, allá está. No se le escape a Dios haciendo su voluntad, porque usted y yo nos vamos a estrellar si nos escapamos. Y yo prefiero que Dios me empuje a estrellarme con el Señor. Yo prefiero de que Dios me impulse a que encontrarme con tormentas de Dios. Dígale al que tiene a su lado: yo creo que su voluntad es muy bonita, pero si va en contra de la del Señor, no es tan bonita. Amén, porque la voluntad del Señor lo puede todo. Amén. Mire, cierro con esto. Le he presentado 3 malos ejemplos de lo que no se debe hacer y que nos lo enseña la escritura. Pero uno puede tomar ejemplos y ser ejemplo. Uno puede tomar ejemplos. Mire, cuando uno toma un buen ejemplo, uno empieza a generar buenos ejemplos. Y si hay algo que está necesitando esta generación, este tiempo, no está buscando grandes predicadores de los púlpitos, grandes evangelistas, gente con dones tremendos. No. Si hay algo que estaba esperando esta generación, es la manifestación de los hijos de Dios, con un buen ejemplo. Y cierro con esto ahora sí. El libro de Tito capítulo 2 versículo 2. Tito 2:2. Miren lo que dice ahora sí la palabra del Señor: que los ancianos sean sobrios, serios. ¿Cuántos son serios acá? ¿Cuántos son serios acá? Ahí vamos. Dice: prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, que no se tomen el vino de lancheta, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Necesitamos de esas ancianas hoy. ¿En serio? Mire, hoy estamos en un tiempo tan peligroso, que las mujeres hoy no quieren amar su casa, no quieren amar a sus hijos. Mire, escúcheme lo que le estoy diciendo. La enseñanza de los papás se está perdiendo, de los antiguos. Ahora las mujeres no quieren ni criar hijos, no quieren ni atender a sus maridos. Mire, antes uno veía, yo crecí viendo que al señor de la casa se le sacaban las sandalias cuando llegaba cansado del trabajo. Hoy se las tiran. Mire, habla en lenguas.
habla 5 lenguas celestiales, profetiza, predica, gana almas y le pega al marido. Tremendo ejemplo, ¿no? Mire, si hay algo que el mundo, por el cual vamos a ser conocidos, es por el buen ejemplo que vemos allá afuera. Pastor, este no habla en lenguas, hablen lenguas, todas las que quieran, pero dé buen ejemplo, demos buen ejemplo allá afuera. Amén. Si eso es lo que el mundo está necesitando, eso el mundo va a encontrar en nosotros y debemos trabajar por eso. Y cierro, dice: hacer castas cuidadosas de su casa, que tenga la casita bien arregladita, bien aseada. Dice: sujetas a sus maridos, que es el mensaje del reino, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Hay que ser prudentes. No tiene que medir la vida a la edad que usted tiene, y me meto yo ahí a la edad que yo tengo. Hay que ser prudentes. Preséntate tú ante todo como ejemplo de buenas obras, enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vuelve la palabra seriedad. Palabra sana y irreprochable es esta, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. El que trabaja, que no sea respondón con su jefe. Amén. Que no roben, que trabajen bien, que sean fieles, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Amén. Mire, si hay algo poderoso en el evangelio, poderoso, glorioso del evangelio, es un creyente que da buen testimonio. Es lo mejor y lo más grande del evangelio, porque así llevamos a Cristo en medio de nuestra sociedad. Cuando la gente diga: uy, tú sí trabajas bien, pero tú eres diferente a los demás, que no, es que yo soy un hijo de Dios. Pero si tú haces esto, pero si a ti te va tan bien, ¿qué es lo que haces? Yo soy un hijo de Dios. Mire cómo trata a la esposa, cómo le abre la puerta, le larga la mano, le trae detalles, le lleva flores a la casa. Ay, porque él es un hijo de Dios. Amén. Tenemos que trabajar y mejorar en el ejemplo, porque el ejemplo es el que va a dar a conocer al Señor Jesús. Amén. Es el ejemplo. Y ese ejemplo, escúcheme bien, se va a transmitir a nuestras siguientes generaciones. David le dio buen ejemplo a Salomón en muchas cosas. En otras no, pero en otras sí le dio buen ejemplo. Y Salomón fue grande en las cosas que David le fue ejemplo. Nuestras generaciones van a ser grandes con el ejemplo que nosotros le demos.